Buenas tardes. Vamos a revisar hoy día la clase de beta-oxidación de los ácidos grasos, parte del capítulo de lípidos dentro del curso de bioquímica médica. Mi nombre es Nicolás Higueras, actualmente estudiante de medicina del noveno ciclo en la Universidad Ricardo Palma. Vamos a comenzar. La beta-oxidación de los ácidos grasos es un proceso metabólico mediante el cual los ácidos grasos se van a convertir en energía, a ATP. Y vamos a tener que ciertos tejidos, como por ejemplo el corazón y el hígado, dentro de sus necesidades energéticas fisiológicas, en un 80% utilizan ácidos grasos, a diferencia de tejidos como por ejemplo las neuronas en el sistema nervioso central y los glóbulos rojos, que utilizan glucosa como principal fuente de energía. La beta-oxidación de los ácidos grasos libera electrones, y estos electrones pueden ingresar a la cadena respiratoria mitocondrial y posteriormente producir ATP. A su vez, la beta-oxidación lo que va a hacer es convertir los ácidos grasos a moléculas de acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A después posteriormente pasará al ciclo de Krebs y luego a la cadena respiratoria y luego a la producción de ATP. Y dependiendo de la longitud de cadena de un ácido graso, será la producción de acetil-CoA. Es decir, mientras más largo sea la cadena hidrocarbonada de un ácido graso, habrá más producción de moléculas de acetilcoenzima A. Por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos podrá producir 8 moléculas de acetil-CoA. Y recordar que cada molécula de acetil-CoA vale más o menos 10 ATP, con lo que un ácido graso de 16 carbonos estaría produciendo 80 ATP, que sería mucho más que lo que una molécula de glucosa podría producir. En el hígado, cuando estamos en estados donde tenemos glucosa no disponible, es decir, la energía primaria de utilización inmediata no está disponible, como por ejemplo lo que es el ayuno prolongado y la diabetes mellitus descompensada. Aquí una vía metabólica conocida en el capítulo anterior va a estar reestimulada, que es la gluconeogénesis, la producción de glucosa por intermediarios que no son glucosa. Entre esos intermediarios están los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces la gluconeogénesis se va a gastar los intermediarios del ciclo de Krebs. Ahora, en estos estados donde no tenemos energía disponible, también la beta-oxidación va a estar bastante estimulada porque vamos a tener que los ácidos grasos se van a querer utilizar como energía y por lo tanto van a producir acetilcoenzima A. Y cuando ya esto se prolonga mucho y se gastan los intermediarios del ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A ya no puede continuar el proceso de pasar el ciclo de Krebs. Y cuando no puede, se va a desviar a otra vía metabólica que es la producción de cuerpos cetónicos o cetogénesis, que posteriormente también estos cuerpos cetónicos podrán ser utilizados como energía disponible, como ATP. Pero por ejemplo, en lo que es diabetes mellitus, generan el estado de cetoacidosis diabética, que es un estado mortal dentro de lo que es las crisis hiperglicémicas en la diabetes mellitus. La beta-oxidación va a ser un proceso repetitivo de 4 pasos y vamos a tener que dentro del adipocito, que es la célula que almacena los triglicéridos, que son los lípidos de almacenamiento energético, estos van a estar almacenados en unas gotas de lípidos junto con colesterol esterificado rodeados de una monocapa de fosfolípidos y a su vez dentro de este adipocito, en esta gota de lípido va a estar revestida por una proteína que se llama perilipinas. Y estas perilipinas van a impedir la movilización inoportuna de esa energía para que solo se movilice cuando se necesite. ¿Y quién da esa señal de movilización? Son las hormonas. Cuando las hormonas señalan la necesidad de utilizar los triglicéridos almacenados, estos se transportarán y posteriormente se usarán. Y eso es lo que vamos a revisar acá en este gráfico. Entonces tenemos acá lo que les decía, la gota de lípidos dentro del adipocito, que es la célula que almacena a los triglicéridos, principal fuente de energía almacenable. En esta gota de lípidos va a estar revestida por una proteína que se llama perilipina. Entonces la perilipina lo que hace es impedir la salida de estos triglicéridos mientras no haya una señal hormonal oportuna que genere que estos triglicéridos salgan. Entonces, ¿cuál es la señal hormonal? Vamos a tener dos hormonas principales. Una de ellas es el glucagón
y la otra es la adrenalina. Ambas son hormonas liberadas en estados donde no hay energía disponible, es decir, en estados, por ejemplo, el ayuno, donde no hay glucosa disponible. En esos estados, recién las grasas se querrán utilizar como energía. Entonces vamos a tener que estas hormonas se van a unir a su receptor, que va a ser un receptor ligado a proteína GS, se activará la subunidad alfa, y la subunidad alfa activará a la adenosina que va a convertir el ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico nos activa a una proteína quinasa A que va a tener dos funciones. Una va a ser fosforilar a la perilipina, y cuando la fosforila genera que se abran poros dentro de la gota de almacenamiento de lípidos. Que se abran poros genera que los triglicéridos puedan salir, ¿ya? Y también va a fosforilar a una enzima que se llama lipasa sensible hormona. Esta lipasa sensible hormona es la encargada de degradar el triglicérido hacia ácidos grasos y glicerol. Recordar que un triglicérido está formado por 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces la proteína quinasa A va a fosforilar a la perilipina abriendo poros y va a fosforilar a la lipasa sensible hormona activándola, permitiendo la degradación de los triglicéridos hacia ácidos grasos. Posteriormente, estos ácidos grasos tendrán que salir hacia el torrente sanguíneo, pero como los ácidos grasos son insolubles, necesitan un transportador soluble que va a ser la albúmina. Unidos a la albúmina pueden viajar a través del torrente sanguíneo y llegar, por ejemplo, a células que lo necesiten, como por ejemplo músculo esquelético, corazón o corteza suprarrenal, aquí en este caso es un miocito, y mediante un transportador de ácidos grasos va a ingresar y ya va posteriormente pasar por los procesos que vamos a revisar. Uno de ellos es la detoxidación, pues el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, la cadena respiratoria producir ATP, posteriormente con la liberación de CO2, y el ATP servirá por ejemplo para la contracción muscular. Entonces así es la movilización de los triglicéridos almacenados cuando se necesitan solamente. Recordar que los triglicéridos, los ácidos grasos, no son la primera fuente de energía, no son la energía inmediata, sino son la energía que está guardada, ¿sí? La energía almacenada que se utiliza luego. Bien. Destino del glicerol. Si estamos diciendo que el ácido graso, con 3 ácidos grasos y el glicerol forman la molécula de triglicéridos, esta molécula de triglicéridos, los 3 ácidos grasos nos darán un 95% de la energía biológica, mientras que el glicerol da un 5%. ¿Y qué ocurre con este glicerol? El glicerol va a pasar por esta pequeña vía metabólica que vemos acá. Primero, mediante la glicerol quinasa, se va a fosforilar en su carbono 3, formando el glicerol 3-fosfato. Después ocurrirá una reacción de oxidación por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, formando lo que es la hidroxiacetona fosfato, y aquí se forma una molécula de NADH más H. Después, mediante la triosa fosfato isomerasa, formaremos lo que es el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato, siendo un intermediario de la glucólisis, seguirá la glucólisis tal y como la conocemos. Bien, entonces antes de entrar propiamente a lo que es la beta-oxidación, existen pasos previos a este proceso. ¿Por qué existen pasos previos? Porque las enzimas del proceso metabólico se encuentran dentro de lo que es la matriz mitocondrial. Y entonces los ácidos grasos van a tener que ingresar dentro de esta matriz mitocondrial con el objetivo de continuar el proceso metabólico. Vamos a tener que ácidos grasos de menos de 12 carbonos ingresan directamente. En cambio, los de más de 14 carbonos, que es el mayor porcentaje de estos ácidos grasos, tendrán que pasar por las 3 reacciones de la lanzadera de la carnitina, que justamente son los pasos previos a la oxidación de los ácidos grasos, para poder ingresar dentro de la matriz mitocondrial. Entonces, dentro de las reacciones de la lanzadera de la carnitina, la primera reacción es la activación del ácido graso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a formar de un ácido graso, que lo vemos aquí. Recordar que el R representa la cadena hidrocarbonada. Acá tenemos el extremo carboxílico. Acá tenemos una molécula de adenosín trifosfato. Entonces este ácido graso lo que queremos es activarlo con CoA, con enzima A, formando un acil-CoA. Entonces para esto tenemos a la enzima acil graso CoA sintetasa o tioquinasa, que en una primera reacción va
a acoplar una molécula de adenosín monofosfato, es decir, AMP, al ácido graso con pérdida de un pirofosfato. Y en una segunda reacción se perderá el AMP y se unirá la coenzima A. Y mientras que el pirofosfato es degradado por una pirofosfato inorgánico hidrolasa, formando dos fósforos inorgánicos. Bien, entonces es así como formamos de un ácido graso a un acil-CoA, que es un ácido graso activado con una coenzima A. Y acá hay algo importante, estamos viendo que de ATP se están gastando hasta AMP, es decir, dos fosfatos. Y esto se toma como si se gastara 2 ATP, como un doble gasto de energía. Y es importante recordar eso en el balance energético final, donde vamos a tener que restar menos 2 ATP a todo el balance neto de energía que tengamos. Bien, entonces es importante recordar que aquí hay un doble gasto de energía. Esta enzima, la acil-graso-CoA o sintetasa tioquinasa, que es la primera enzima de la lanzadera de la carnitina, se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Bien, entonces ya vimos la primera reacción. Vamos a ver lo que es la segunda y la tercera reacción de la lanzadera de la carnitina. Para eso tenemos este gráfico aquí. Entonces aquí tenemos esquematizado lo que es la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembrana, la matriz mitocondrial dentro de la mitocondria, donde ya va a ocurrir la beta oxidación propiamente dicha, ocurre acá en la matriz mitocondrial, y el citosol de la célula. Bien, entonces vamos a tener aquí a nuestra primera enzima, que es la acil-CoA sintetasa de la primera reacción. Después tenemos a la carnitina aciltransferasa 1, una enzima muy importante dentro de estas reacciones. Tenemos también a la carnitina aciltransferasa 2, ya que estamos viendo que las dos primeras están en lo que es la membrana mitocondrial externa, mientras que ya la segunda que estamos diciendo está en la membrana mitocondrial interna. Y a su vez tenemos otra proteína, que es una proteína transportadora. Entonces acá nuestro amigo del grupo A3 nos dice que la lanzadera de la carnitina va a representar lo que es la entrada del pool de acil-CoA a la matriz mitocondrial, donde va a ocurrir la beta oxidación de los ácidos grasos, acá. Entonces la primera reacción que ya la revisamos en la diapositiva anterior es la unión de un ácido graso con una coenzima A formando un acil-CoA, es decir, un ácido graso activado con CoA. ¿Y qué va a hacer nuestra primera enzima, carnitina aciltransferasa 1? Lo que hace es incorporar una molécula de carnitina al acil-CoA con pérdida del CoA, de la coenzima A, y se va a formar un intermediario que se llama acil-carnitina. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestra acil-CoA, que se ha formado acá, la membrana mitocondrial interna es impermeable al acil-CoA. Entonces lo que necesita es la adición de una molécula de carnitina para aumentar la permeabilidad. Con la molécula de carnitina adherido, ya puede ingresar dentro de lo que es la matriz mitocondrial. Acá tenemos que la carnitina aciltransferasa 1 va a ser el paso limitante de la velocidad de la beta oxidación. Esto quiere decir que es la enzima más importante en la regulación de este proceso metabólico. Eso lo vamos a ver al final, lo que es la regulación. Pero acá recordar que el paso limitante de la velocidad es la carnitina aciltransferasa 1, es la enzima más importante que tenemos. Entonces después esta acilcarnitina, mediante la proteína transportadora, va a ingresar a la matriz mitocondrial y acá viene a tallar lo que es la carnitina aciltransferasa 2, que va a revertir el proceso de la 1, es decir, va a liberar de nuevo carnitina libre y va a ingresar otra vez una molécula de CoA dentro de la molécula de alacil, es decir, del ácido graso, incorporando de nuevo un acil-CoA, que era el que teníamos acá, ¿no? Entonces solamente la carnitina se une transitoriamente para poder permitir que el ácido graso ingrese dentro de la matriz mitocondrial. Entonces ya tenemos aquí el acil-CoA dentro de la matriz mitocondrial que va a seguir el proceso metabólico de beta oxidación. ¿Y qué va a ocurrir con la carnitina? La carnitina va a regresar al espacio intermembrana con el objetivo de ser reutilizada otra vez por las reacciones de la carnitina aciltransferasa 1.